Mary Philadelphia Watkins. Su nombre de soltera era Watkins, pero todo el mundo la conoce por su nombre de casada, Merrifield. Es un personaje difícil de abarcar. Si yo me meto en Wikipedia en inglés, se nos dice que nació en 1804, murió en 1889, bastante longeva, y se nos dice que es una escritora sobre arte y sobre moda. Es una de las primeras historiadoras de la tratadística artística. Y de alguna manera viene a ser, sí, digamos, la primera historiadora material del arte, y como tal la tengo en este canon de mi biblioteca ideal. Pero es también la primera o de las primeras autoras que se ocupa de la moda como, bueno, como algo artístico, el diseño como parte del arte, y es una historiadora de la moda. Pero es que además, también lo dice Wikipedia, más tarde se convirtió en inglés, algologista. En español diríamos algologist, en inglés algologist. Bueno, en español algóloga, pero no quiere decir estudiosa del dolor, sino estudiosa de las algas. No sé si el diccionario de la Real Academia, lo voy a buscar ahora mismo, recoge algólogo. Vaya, resulta que hay una actualización de 2020. El caso es sacar dinero con nuevas. Como si realmente no existe algólogo según la Real Academia Española. No sé si hay alguna... no, porque de alga se pasa a algaba. Algaba, que es un bosque o selva, del árabe. Bien. No tenía ni idea de dónde venía el nombre de esta población sevillana, creo. La algaba creo que está en Sevilla. Sí, de Sevilla. Bueno, pues eso significa el bosque, pero no tenemos algología, no tiene ese nombre. Bien, 3 materias bastante densas. Ante todo voy a tratar de la primera, que aquí aparece, Mary Philadelphia Merrifield, como tratadística de los tratados. Perdón, como tratadista de tratados, eso es, tratadista de tratados. Y bueno, ya digo que es una carrera inabarcable, pero afortunadamente Wikipedia en inglés nos ofrece, además de un aparato iconográfico bastante completo, hay un retrato de Mary Philadelphia Merrifield de hacia 1870, un dibujo sobre su actividad de tratadística de la moda, y esto parece ser un mapa de Brighton diseñado por Merrifield, o simplemente un mapa de Brighton. En realidad no es un aparato iconográfico tan completo, pero lo que me importa es la bibliografía, que pone un poco de orden en toda esta obra colosal y monumental. Hay que empezar, como digo, hablando de ella como tratadista de tratados artísticos, porque su primera publicación, al menos que aparece en esta reseña bastante escueta pero al mismo tiempo completa, es su traducción del Tratado de la Pintura de Cennino Cennini, de 1844. Después escribió The Art of Fresco Painting, el arte de la pintura al fresco, de 1846, y su colección Tratados originales sobre las artes de la pintura, de 1849. Después escribió un tratado, tal cual, se metió a tratadista y no a tratadista de tratados, y escribió unas direcciones prácticas para el retrato con acuarela, de 1851. Y en 1854 tomó esta deriva de ser historiadora de la moda y considerar el diseño de la moda como una de las bellas artes, y así se titula su libro de 1854, Dress as Fine Art, el vestido como una de las bellas artes. En 1855 publicó otro manual, además Handbook
of Light and Shade with Reference to Model Drawing, Manual de la Luz y la Sombra con referencia al dibujo de modelos, de 1854. En 1857 tuvo su periodo que no aparece citado en la biografía brevísima del principio de este artículo en Wikipedia, porque se considera algo de no tanto interés. Se metió a historiadora local e hizo una historia de Brighton. Brighton, past and present. Brighton, pasado y presente, de 1857. Brighton tiene una suerte enorme de haber tenido a esta hija, a Mary Philadelphia Merrifield. Aunque en realidad no nació en Brighton, nació en Brompton y murió en Stapleford. Nació en Brompton, no en Brighton, pero bueno, sí, digamos, hija adoptiva. Y de ahí, de ser historiadora de Brighton, pasó a ser historiadora natural de Brighton, con lo cual se convirtió en bióloga, en naturalista, y escribió Sketch of the Natural History of Brighton, un esbozo, un bosquejo de la historia natural de Brighton, ya de 1864. Todo esto, una buena parte, está digitalizado en archive.org. Estoy viendo un montón de ediciones, incluso una moderna de El arte de la pintura al fresco. Y bien, solo hay que buscar en archive.org para ver la obra de Mary Merrifield en muchísimas ediciones, en muchísimas digitalizaciones de diferentes bibliotecas del mundo. Pero lo que me interesaba lo que consideraba que era importante hacer a la hora de presentar a Mary Philadelphia Merrifield era hablar, por supuesto, de sus precursores, porque en este canon aparece como la primera tratadista de tratados artísticos, pero evidentemente no salió debajo de una mata, ni debajo de una piedra, ni nada parecido, y no podría haber hecho su obra sin otros grandes eruditos que la precedieron, como Giuseppe Tambroni, que descubrió y editó el Tratado de Cennino Cennini, con lo cual, con ese descubrimiento, con esa publicación de Cennino Cennini, por fin se puede reconstruir el arte de los antiguos maestros, incluso de los antiquísimos maestros, más allá de aquello que sí que estaba en todas las bibliotecas, que era el tratado material sobre la pintura romana, incluido en la historia natural de Plinio el Viejo. Eso sí se conocía, y como hemos visto con Jacobo Alcalde Gibert, no ha cambiado mucho la pintura, la paleta, no ha cambiado mucho la paleta en cuanto a colores desde tiempos de Plinio el Viejo, desde el tiempo de los griegos y de los romanos. Sí se sabía cómo pintaban los griegos y los romanos hasta donde nos es dado saber, pero la tratadística medieval, renacentista, no se conocía ni estudiaba tanto, ni estaba en todas las bibliotecas. Bueno, pues con el Tratado de Cennino Cennini, digamos que la historia material empieza a cobrar sentido y empieza a hacerse una historia material en condiciones en Occidente. Otra cosa será la pintura oriental. Naturalmente nos ocuparemos de la reconstrucción y de la historia material de la pintura oriental, pero estos textos, igualmente, más allá de los tratados, hablo de los tratados de tratados, son posteriores, naturalmente, al estudio de los tratados occidentales. Quería hablar claro, por supuesto, de Giuseppe Tambroni como precedente, pero evidentemente es necesario hablar también de Giovanni Gaetano Bottari y de Michelangelo Gualandi. Me parecía muy importante hablar de Michelangelo Gualandi en relación con Mary Merrifield, con Mary Philadelphia Merrifield, y he tenido la suerte enorme, bueno, suerte no, porque me pongo a hablar en 2022 y esto está escrito ya en 2014. Giovanni Mazzaferro, en una, entiendo, revista o quizá publicación digital, revista, titulada Letteratura Artística,
Cross-Cultural Studies in Art History Sources, que lamentablemente está en formato Blogspot, que yo no sé manejarlo, me cuesta mucho. Estoy casi por copiar el texto y verterlo a alguno de estos formatos de Google y luego ponerlo en PDF para leerlo en paz, porque no me manejo con esto. Por cierto, que como portada tiene este mapa de Brighton, entiendo que sí, pie de página, mapa de Brighton, 1850, es propiedad del centro histórico de Brighton, pero no del centro histórico como el centro de la ciudad, como el Madrid de los Austrias, sino un centro histórico, un centro de investigación o un museo que se llama así, una institución llamada Centro Histórico de Brighton. Y ahí está el mapa, entiendo que dibujado, ya está, ya me he quedado. No sé usar Blogspot. El caso es que en literatura artística, Cross Cultural Studies in Art History Sources, están estos dos artículos, o quizá uno en dos partes, porque luego lo tiene colgado en academia.edu, pero lo tiene en Word. O sea, peor que... o sea, no tengo Word instalado y bueno, en fin. Voy a enlazar la página original en Blogspot y dice en academia.edu. Advertencia, este ensayo es la versión en italiano, lo tiene traducido al inglés también. Yo lo voy a seguir en italiano, pero dándole un botón se cambia al inglés para el que lo prefiera en inglés. Y esto está en italiano, en academia.edu. Este ensayo se publicó dividido en dos partes en el blog, bueno, no revista, sino blog Literatura Artística en junio de 2014. Forma parte de una serie de escritos dedicados a Mary Philadelphia Merrifield. Bueno, y hay que decir que el mismo autor tiene Giovanni Mazzaferro tiene interesantísimos artículos no ya sobre los corresponsales italianos de Mary Merrifield, sino sobre los corresponsales alemanes de Charles Eastlake. Muy interesante. Es un blog, pero aquí se encuentran cosas que no hay en ningún libro, y ahora lo veremos. Y me felicito, desde luego. Estoy contentísimo por haber tenido la suerte de encontrar estos materiales que hacen el trabajo que yo consideraba necesario hacer y que hubiera hecho, pero ya está hecho en 2014, así que estupendo, en junio de 2014. Bien, pues se titula esta contribución en inglés Mary Philadelphia Merrifield en Italia, pero en la versión original, en italiano, este artículo, esta contribución de Giovanni Mazzaferro se titula Mary Philadelphia Merrifield, la señora de Brighton que amaba los colores. Y aquí, bueno, es que ese es el título en italiano, pero en inglés es Mary Merrifield en Italia, o por lo menos de la sección, es que no me manejo con Blogspot, pero bueno, hay por supuesto dibujos de las algas, es una contribución muy... Ah, vale, de acuerdo. Lo que he visto Mary Merrifield en Italia, lo he visto en inglés, es solo una sección de esta monografía magnífica y además digital y gratuita sobre Mary Merrifield. A donde quería ir era a la relación con Michelangelo Gualandi. Esto es algo, parece constante con los tratadistas, y en este caso con los tratadistas de tratadistas, porque Durero aprende los secretos de la pintura italiana en Bolonia y Mary Merrifield también se va a Bolonia. Y nos dice Mazzaferro, Bolonia parece ser una etapa importante para el viaje de la Merrifield. Un poco por motivos profesionales, véase la publicación del manuscrito de la época entonces custodiado en San Salvador, pero también por motivos personales, bueno, que en realidad son más académicos todavía que los profesionales. Después de su viaje boloñés, la Merrifield fue nombrada socia honoraria de la Academia de Bellas Artes locales, un honor del que se sentía orgullosísima. La visita boloñesa aparece marcada por la relación con Michelangelo Gualandi,
erudito, coleccionista y comerciante de obras de arte cuya importancia me parece fuertemente infravalorada. Evidentemente, ese es el problema. No se habla de Gualandi y no se habla de la relación de Gualandi con Merrifield como se debe. Afortunadamente está Mazzaferro para hacerlo. Dice, me excuso si hablando de Gualandi me alargo demasiado, pero hay que saber que se trata del único interlocutor con el cual está probado que Merrifield mantuviera una correspondencia después del retorno a Brighton, y hay que saber que el propio Gualandi tuvo relaciones de colaboración y negocios de 1855 a 1865 con Charles Locke Eastlake. Así que Gualandi es una pieza clave en la historia material del arte, de las artes plásticas. Aunque lo voy a considerar tratadista por sus colecciones de cartas, es importantísimo, y sin embargo, como leemos en Mazzaferro, dice, lo leo: Michelangelo Gualandi es una figura huidiza, es una figura sfuggente, dices, es una figura que se desvanece. Sí, es una figura huidiza, no sé por qué lo tengo que decir en italiano, huidiza, a partir de los datos biográficos. En la versión online, en la versión digital del Dictionary of Art Historians, resulta que, bueno, dice el Diccionario de Historiadores del Arte, dice que vivió entre 1795 y 1865. En el Oxford Index se habla de su nacimiento el 13 de marzo de 1793, hay 2 años de diferencia, y su muerte después de 1860, sí, después de 1860. Pero en realidad Gualandi, bueno, él descubre, gracias al Archivio Storico del Arte, que tuvo su necrológica en 1888, no en 1860, no en 1865, sino en 1888. En 1860 es lo que dice el Oxford Index. Bueno, dice, después de 1860, claro, 1888. Bueno, pero no, de 1888 es su necrológica. Murió en 1887, a los 95 años. Siempre según el Archivio Histórico del Arte, citado por Mazzaferro. Bien, y dicho esto, que es muy difícil historiarlo, pues evidentemente liga la obra de Gualandi a Giovanni Gaie y a Giovanni Gaetano Bottari, que es el origen de los coleccionistas de documentos sobre las bellas artes. Bottari lo que coleccionó fueron cartas sobre artistas. Nos dice Mazzaferro que la colección de Bottari fue continuada y ampliada por Stefano Ticozzi, y luego habla es muy curioso, de Luigi Crespi, que entiendo que se refiere a lo español. Bueno, no creo que haya otro Crespi, pintor boloñés. Luigi Crespi, sí, entiendo que es... Ah, claro, Luigi Crespi es que era el hijo de Giuseppe Maria Crespi, que es el pintor boloñés célebre. Sí, pido perdón. Luigi Crespi era su hijo, y era un poco como el hijo de Edison, era un pinta. Y lo que hizo fue hacer una edición pirata de estas cartas y encima fingir unas cartas escritas a él. Todo esto según Giovanni Mazzaferro. Bien, yo espero que quienes me están escuchando se lancen a la lectura, sea en italiano o sea en inglés, de esta magnífica monografía de Giovanni Mazzaferro, que veo que aparece aquí un... Ah, no, pensaba que había editado un libro. No, estoy viendo que Mazzaferro también hace una reseña sobre un libro de Giovanna Perini Folesani sobre Luigi Crespi, pero bueno,
Parece ser que lo que ha escrito Mazzaferro se queda en este blog, en esta especie de bitácora digital, literatura artística, blogspot.com. Bien, como digo, espero que quien me está escuchando se lance a la lectura de los datos sabrosos, ricos, nunca antes vistos ni oídos que nos da Mazzaferro. Y desde luego, es justicia decirlo. No se puede entender la figura de Mary Philadelphia Merrifield sin tener presentes los eruditos italianos que la precedieron y con los que además colaboró, como demuestra por extenso Mazzaferro.